de lo que es el ecologismo y su relación con la agencia, con el control de la natalidad sería. Ecologismo y control de la natalidad. Así que yo voy a ir pasando según vos me digas, Ignacio, y podés empezar. Bueno, buenísimo. Bueno, haciendo referencia al título de este conversatorio, diríamos, vale la pena destacar que un problema crucial que en definitiva atañe al discurso ecologista desde sus comienzos, o más bien desde que se consolida como un movimiento político en los albores de la década de 1960 del siglo XX, es justamente el que resume el etólogo italiano Héctor Tibaldi en el año 1975, cuando explica que el ecologismo no siempre muestra su verdadera naturaleza ideológica, sí, y sin embargo siempre aparece claramente como aquello que es decir, el problema de la limitación de los nacimientos. Bien, en este sentido vale aclarar que, por supuesto, ecología y ecologismo no son lo mismo. En definitiva, como clarificara Dominique Simond, uno de los pioneros del ecologismo francés, el término ecología cabe resumirlo simplemente a la designación de la ciencia, en tanto que el ecologismo parte más bien de lo que es la definición de una ideología, ¿bien? Que se va consolidando a lo largo del siglo XX, pero cuyas raíces se encuentran en todo caso en la modernidad. Ahora bien, cuando hablamos de control de la natalidad, en todo caso, uno de los primeros nombres que tal vez se nos venga a la cabeza es el de Sir Robert Thomas Malthus, ¿bien? Quien fue un clérigo inglés del siglo XVIII, eh, fundamentalmente conocido a lo largo del siglo XIX, cuando eh, cuando son retomados sus principales trabajos en torno a la cuestión demográfica por varios de los mayores exponentes, digamos, del plano académico e intelectual, como decirte John Stuart Mill, por ejemplo, quien termina promoviendo panfletos sobre el control de la natalidad basándose en los estudios de Malthus del siglo anterior. Eh, bueno, como la mayoría debe saber, Malthus es fundamentalmente conocido por la tesis según la cual los alimentos en la sociedad crecen de forma aritmética, esto es 1, 2, 3, 4, mientras que las poblaciones humanas se destacan principalmente por crecer de forma geométrica, es decir, 2, 4, 6, 8, 10. En este sentido, hay un punto en el que claramente tenemos un desbalance entre personas por alimentar y alimentos que fueron cosechados. Ahora bien, este punto generalmente para Malthus suele retrasarse debido a lo que él llama controles negativos, es decir, guerras, pestes, matanzas en masa, que van retrasando ese punto de desbalance en todo caso. Bien. Ahora bien, cuando Malthus escribe, él lo hace precisamente en un momento en que Europa está siendo azotada por hambrunas masivas, que como bien clarifica, por ejemplo, el historiador francés Fernand Braudel, terminaron incorporándose al régimen biológico del hombre europeo promedio durante este siglo. Eh, por lo cual, bueno, Malthus termina concluyendo que siempre y en todo momento habrá un momento de, justamente, y valga la redundancia, de desbalance entre alimentos y población que va a terminar con hambrunas masivas para nuevamente adquirir un equilibrio, digamos. En este sentido, como el mismo Malthus diría, las sociedades oscilan entre la miseria y el vicio. El vicio sería tratar de tener más, más índices de natalidad de lo que la propia naturaleza le permite a las sociedades. Ahora bien, es preciso comprender que a diferencia del siglo XIX, donde son grandemente influyentes las obras de Malthus, el, y cuyo paradigma intelectual dominante estaba guiado en última instancia por el positivismo, a su vez ignorado por la racionalidad, la objetividad, el mecanicismo y sobre todo la previsibilidad. La ciencia del siglo XX, por el contrario, como nos recuerda Eric Hobsbawm, desarrolló una imagen del mundo muy distinta.
donde la idea de progreso clásica de la modernidad comenzó a verse contrastada con una nueva idea, que es la de la incertidumbre, justamente. ¿En qué sentido? En el sentido de que el avance de la idea de crisis ambiental va a ser considerado por muchos autores como, digamos, la bancarrota de la idea del progreso que había considerado la historia como un proceso ininterrumpido y ascendente del bienestar, ¿no? De esta forma, el discurso de crisis ambiental que, que se va a promocionar luego de la Segunda Guerra Mundial recoge la crítica a esta idea de progreso y la va a reemplazar por una de incertidumbre, perdón, reconociendo el hecho de que si bien los avances científicos y técnicos que habían dejado atrás los vaticinios de Malthus había producido el desarrollo de una civilización industrializada que también trajo mucha abundancia en recursos y en bienestar masivo, que prácticamente no tenían precedentes en la historia humana, también trajo consigo algunas consecuencias que no eran sospechadas, como por ejemplo la amenaza nuclear en la década del 60, la posibilidad del agotamiento de los recursos naturales, la contaminación industrial, la deforestación, entre algunas otras muchas. Así que va a aparecer, por ejemplo, la visión de un planeta finito, ¿bien? Luego de la Segunda Guerra Mundial, en el que tiene lugar un incremento demográfico constante que va a conllevar un aumento de la demanda y el consumo de recursos que le proporcionan su sustento a la humanidad, justamente. Mientras que la fuente que los proporciona, es decir, el planeta, siempre se va a mantener fija, y en el cual los recursos, ergo, también lo son. Así es que se retoma con mayor ímpetu la idea de que el crecimiento infinito de cualquier tipo que sea no se puede sostener con recursos finitos, como diría el ecologista Edward Goldsmith. ¿Qué es lo que se está tratando de decir? Si comprendemos que el rápido y sostenido crecimiento económico desarrollado en las primeras naciones que tuvieron, en las que tuvo lugar, tanto la primera como segunda revolución industrial, van a tener como contrapunto un resultado significativamente negativo para el ecosistema medioambiental, digamos, la extensión de las sociedades industriales, que va a tener lugar luego de la finalización de la Segunda Guerra Mundial, va a, digamos, fundamentalmente, a través de los pueblos africanos y asiáticos, que van a emprender un acelerado proceso de independización luego de la Segunda Guerra Mundial, con el afán de constituirse como estados soberanos y superar su atraso económico. Todos estos aspectos van a constituir hechos que, como los entendería el propio Goldsmith, pueden contar con todas las posibilidades para destruir al mundo. Y en este sentido, uno de esos primeros trabajos académicos que constituyen las bases ideológicas de lo que hoy conocemos como ecologismo sería Camino de Supervivencia, publicado en 1948 por el ecólogo William Bob. Y este trabajo es muy interesante porque es uno de los pioneros en un estilo que, si bien se refiere a la idea de crisis ambiental, legitimando su tesis a través de estudios y discursos provenientes de las ciencias naturales, en definitiva, encuentra la causa de este fenómeno en actividades sociales. Bien, es decir, según Bohm, había una situación que podía destruir los ecosistemas mundiales, pero este no era un fenómeno natural, sino era ocasionado por causas sociales. Y en este sentido se va a legitimar, digamos, mediante el uso de los estudios provenientes de ciencias naturales. El problema principal para Bob recaía en los ahíncodos de industrialización del tercer mundo. Y esto que es algo que se va a repetir con insistencia a lo largo de todos los autores que vamos a tratar de más o menos ir comprendiendo, ¿bien? Ya que de mantener su empeño en imitar los modelos de industrialización, los países subdesarrollados, digamos, y los modelos de consumo de los países desarrollados, estos primeros, acrecentarían los daños ambientales existentes, dirigiendo al planeta a una catástrofe ambiental 102 veces mayor que la provocada inicialmente por los países que
en los que tuvo desarrollo la primera y segunda revolución industrial. El planeta, según él, carecía de los recursos naturales para proporcionar un alto nivel de vida a todos sus habitantes, lo que exigía una urgencia en la toma de medidas, dado que la amenaza tendía a tomar forma de una crisis planetaria, digamos. La conclusión lógica de la obra de Vogt está asociada con una idea del ser humano como una especie de depredadora que, en su afán de mejorar sus condiciones, termina por agotar los recursos que le son dados por la naturaleza. Y por lo demás está aclarar que este autor veía en el sistema de producción capitalista la causa última de la mayoría de los problemas ecológicos del mundo, digamos. En este sentido, su libro fue un bestseller de gran resonancia, tanto en los Estados Unidos como en Europa, siendo uno de los libros sobre temática ambiental más vendidos, por ejemplo, hasta la publicación en 1962 de La Primavera Silenciosa, libro fundacional del ecologismo si los hay. Ahora, un dato de color es que años después, Vogt, por ejemplo, aceptó el cargo de director nacional de la por entonces Planned Parenthood Federation of America, la cual hoy conocemos como la International Planned Parenthood Federation, creada nada menos que por Margaret Sanger, la cual todos sabemos que era una auténtica eugenicista. Este cargo, por ejemplo... Y acá entonces, Ignacio, podríamos mencionar como una de las primeros entrecruzamientos entre lo que es la gran industria del control demográfico y los teóricos del ecologismo. Completamente, completamente. De hecho, más adelante vamos a hacer un poco más de detalle en estas uniones porque son más que interesantes. De hecho, en los años siguientes, todas estas ideas neomalthusianas se iban a ir perfeccionando a la vez en que iban digamos, siendo recogidas por destacados representantes del mundo científico y académico, no solo estadounidense, sino también europeo occidental. Crecientemente se iban involucrando distintos aspectos, tanto físicos como químicos, económicos, energéticos, entre muchos otros, para fundamentar en última instancia la idea de que entre muchas comillas, y esto quiero remarcarlo, entre muchísimas comillas, la crisis ambiental global se debía en primer lugar al exceso de población mundial en un planeta que ya no alcanzaba para todos. Así, por ejemplo, en 1967 los hermanos Paddock señalaron en Hambre en 1975 la decisión de los Estados Unidos, ¿quién sobrevivirá? Porque no tenían ganas de ponerle un título un poquito más corto, que a raíz del alto crecimiento demográfico de estas naciones, los recursos que se les entregaban, se les entregaran a los países en desarrollo, no iban a mitigar, digamos, los efectos del hambre de la población, sino que muy por el contrario, iban a ayudar a que sus habitantes siguieran reproduciéndose, y esto no podía ser nada positivo según ellos, porque en 15 años, es decir, para 1982, las hambrunas serían catastróficas, lo cual sabemos, por supuesto, que nunca sucedió. Un año después, en 1968, aparecería otro trabajo de gran repercusión en el ámbito académico, el cual es La tragedia de los comunes, del ecólogo Garrett Hardin. En este caso, la conclusión lógica que deriva de la comprensión de este ensayo, aunque usualmente pueda ser malinterpretado o incluso pasada por alto, más o menos podría resumirse de la siguiente manera. Los problemas ecológicos y sociales del mundo podrían, en efecto, solucionarse reduciendo los niveles de habitantes. Y esto es sumamente importante, y es preciso que se vayan remarcando las fechas. Esto es 1968. Hardin dice, los problemas ecológicos y sociales que afrontan las sociedades pueden solucionarse simplemente reduciendo el nivel de los habitantes. Porque en definitiva la población, como dijera Malthus, tiende naturalmente a crecer de forma geométrica o, como diríamos ahora, exponencial. En un mundo finito, diría Hardin, esto significa que la parte per cápita de los bienes mundiales debe disminuir constantemente, a medida que las sociedades los utilizan para diversos fines. Y en este sentido, está además aclarar que
en un mundo finito solo se puede sustentar a una población finita en términos de jardín. Por lo tanto, el crecimiento de la población debe ser eventualmente igual a cero. De hecho, él en una conferencia de hace algunos años, antes de morir, llega a decir que la gente quiere producir el mayor bien para el mayor número posible. Sin embargo, esto es imposible, porque el deseo de incrementar el nivel de vida del mundo desarrollado para Harding produciría tanta polución y el efecto invernadero, por ejemplo, escalaría tan rápido y otras tantas cosas pasarían para mal, que posiblemente no se podría elevar el nivel de vida del mundo subdesarrollado, por lo que, dice Harding, el mundo posiblemente no podría vivir al nivel de los Estados Unidos y Europa con el tamaño de la población mundial. Y es por ello que el número de personas tiene que ser reducido y el nivel de vida del primer mundo tiene que bajar. Ahora bien, ya como para ir finalizando nuestro marco teórico y pasar a algunos datos un poco más divertidos. El pensador que retome y profundice todas estas posturas que fuimos mencionando no será otro que Paul Ehrlich, y llegando a tener incluso un reconocimiento mucho mayor, además de ser considerado como uno de los pioneros del ecologismo. Su obra, La bomba demográfica, del año 1968, enlaza gran parte de los argumentos de todos estos autores que hemos ido nombrando, al tiempo que se basaba en el análisis del crecimiento de la población, el mal uso de los recursos naturales y la generación de contaminación junto al, por entonces, invierno nuclear, que posteriormente va a cambiar por el efecto inverso, el calentamiento global, demostrando así, en última instancia, como el militante ecologista cambia cualquier discurso catastrofista dependiendo de los contextos, pero los desastres ecológicos, entre comillas, siempre y en todo lugar van a tener como responsable al hombre. Bien. En cuanto a la conflictiva relación entre población, alimentos y contaminación, Ehrlich ponía toda la responsabilidad nuevamente, y como no podía ser de otra manera, en el crecimiento demográfico del tercer mundo. Pero, por ejemplo, mientras Malthus concluía que era imposible el control activo de la natalidad, más allá de los medios de la naturaleza, esto era justamente lo que Ehrlich proponía, utilizando el Estado y también mediante la creación de instituciones supraestatales, que en este caso iban a ser complementarias a la posibilidad de introducir un cambio de valores que llevaran a la reducción de la natalidad, lo que el autor preveía inverosímil debido al aporte y a la figura presente de la Iglesia Católica en el mundo subdesarrollado, digamos. Entonces, Ehrlich, por ejemplo, decía que entre las décadas de 1970 y 1980, cientos de millones de personas iban a morir de hambre. Y no solo esto, porque estos millones de seres humanos que iban a perecer, no había que ir a buscarlos simplemente a África subsahariana. Por el contrario, decía que antes del año 2000, unos 65 millones de norteamericanos iban a perecer por inanición. Decía, por ejemplo, que es imposible que para el año 1980, recordemos que estamos situados en el 68, era imposible que para el 80 India pudiese alimentar a 200 millones de personas, lo cual por aquel entonces se suponía que iba a ser más o menos la población para esa fecha. No obstante, desde la publicación de la bomba demográfica, la población en India creció en más de 800 millones de personas, duplicando la cantidad de habitantes que tenía India en el 68, y hoy en día no solo produce el triple de arroz y de trigo que entonces, sino que también su economía se multiplicó por 50. Y al mismo tiempo muchos productores de Hispanoamérica y de Asia, por ejemplo, han incrementado su productividad en simetrías más o menos análogas. En este sentido, por ejemplo, algunos aspectos que podemos considerar son que la producción transgénica o los alimentos genéticamente modificados, digamos, no solo sirven como potenciadores de las economías regionales, sino también como resguardo alimenticio para sectores vulnerables que en otros momentos hubiesen sufrido de desabastecimiento, por ejemplo. Pero al mismo tiempo fungen como protección de la tierra. Goldsmith, por ejemplo, en el 72 advertía que los insecticidas eran cada vez más necesarios en más y más lugares y que la situación iba para mucho peor. Sin embargo, la innovación tecnológica permite que cada vez los cultivos genéticamente modificados
utilicen cada vez menos pesticidas para salvaguardar a los plantíos por su propia composición genética. Por otro lado, sabido que los mismos no representan un peligro para la vida humana ni para el medio ambiente, como lo demostró el mayor estudio hasta la fecha, publicado en 2016 por la Academia Nacional de Ciencias de los Estados Unidos, el cual concluyó en base a una macrorevisión de 800 análisis sobre el uso de estos alimentos genéticamente modificados, que no hay evidencia fundamentada siquiera de que impliquen riesgos para la salud humana más de lo que representan los cultivos convencionales, digamos. Acá unos datos que me gustaría aportarte, Ignacio. Primero, me llama la atención que Paul Ehrlich siga vivo, para empezar, con 89 años. Muy común dentro de estas personas, de esta élite o intelectuales que promueven el control demográfico. En segundo lugar, año 1968, el año siguiente, un personaje llamado Robert McNamara, ¿no es cierto?, por entonces presidente del Banco Mundial, ya diría que no se les entregaría ayudas económicas a los países que no incorporen medidas de control demográfico, también tomando seguramente de estas ideas. Y a su vez, en ese año, nosotros desde el control de la natalidad también vemos que en la proclamación de Teherán, ¿no es cierto?, la proclamación del 20º aniversario de la Declaración de Derechos Humanos, que se hizo en Irán, se incorpora por primera vez en la literatura de Naciones Unidas el derecho humano básico de decidir la cantidad de hijos y el espaciamiento entre ellos, que a su vez provenía de un pequeño documento que redacta John Davison Rockefeller III en el año 1966, que se llama Declaración sobre Población, donde él justamente instaura este dogma de que decidir la cantidad de hijos y espaciamiento entre ellos es un derecho humano básico. Esta pequeña línea la establece el profesor José Arturo Corrachino en su libro Geopolítica y Aborto, y es increíble ver cómo por dos lados diferentes ya se estaban abordando estas ideas, desde lo que es la natalidad pura, que fue la rama que le tocó manejar a John Davison Rockefeller III, nieto del patriarca de la familia Rockefeller, John Davison, fundador de la Standard Oil, y que después las Naciones Unidas, 2 años después de escrito este documento, que a su vez fue firmado por varios presidentes y primeros ministros, lo incorpore como suyo, y de ahí en más se empezó a promover, por supuesto, en las grandes conferencias del Población y Desarrollo del año 74, de Bucarest y demás, que vamos a abordar más adelante seguro. Sí, realmente son buenísimos los datos, porque realmente ayudan a comprender lo que implicó la difusión de todas estas tesis neomalthusianas en la esfera política. Digamos, en este sentido podemos recordar, para situarnos más o menos en la línea temporal de la década de 1970, cuando comenzaba a hacerse evidente, por ejemplo, el estancamiento económico del modelo keynesiano tan típico del Occidente, ¿no? Con un marcado y sostenido descenso de las tasas de ganancia de capital, al tiempo que aumentaban, por ejemplo, el desempleo, la inflación, caían los ingresos tributarios del Estado, incluso aumentaban los costos sociales. Es en este marco cuando se acentúa cualitativamente la primera gran crisis del petróleo, por ejemplo, cuando estalla el conflicto entre la guerra árabe-israelí de 1973, y los países de la Organización de Exportación de Petróleo, los países de la OPEP, acuerdan bajar la producción por el apoyo de las potencias occidentales a los israelíes. Esto que implicó que el precio del barril se multiplicara por 10, pasando de $3 a 30. Este declive del modelo keynesiano, que va a ser agravado por la crisis del petróleo, por ejemplo, se va a transformar en una espectacular caja de resonancia para la idea de crisis ambiental. Recordemos que durante los 70 fue casi hegemónica la idea del agotamiento de los recursos naturales, justamente debido a la idea de que había sobrepoblación. Así, el imaginario catastrofista que era alimentado por el pánico a que el tercer mundo se industrializara, va a terminar, y que terminara agotando los recursos naturales del planeta, se termina consolidando en el imaginario ambiental hegemónico del primer mundo, digamos. Es así que el tema que iba a ser comenzado
iba a comenzar siendo socializado por los bestsellers de neomalthusianos desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, va a ser incorporado por distintos aspectos desde la ciudadanía general durante 1960 y por supuesto fue incorporado entre las principales preocupaciones tanto estratégicas como geopolíticas de Estados Unidos. Es en este sentido que el ecologismo contribuyó con los argumentos perfectos para impulsar legislaciones biopolíticas de control de la natalidad en todo el planeta, promoviendo la idea del ser humano como un cáncer para el mismo. Esto no es que lo diga yo, lo dice el propio Paul Ehrlich cuando publica La explosión demográfica de 1993 y dice exactamente hay que concebir a las sociedades humanas como una especie de cáncer. Bien, a decir verdad, el movimiento ecologista legitimó la idea de que somos muchos en este planeta y que deberíamos reducir la cantidad de humanos. Pero en todo caso es preciso contemplar la definición de sobrepoblación que da, por ejemplo, Ehrlich, ¿no? Para él es preciso contemplar es preciso diferenciar este concepto de la densidad demográfica, por ejemplo, ¿no? Entonces, mientras que la densidad demográfica refiere al número promedio de habitantes en una zona determinada, la sobrepoblación, por el contrario, se da cuando la población de un determinado espacio geográfico agota rápidamente los recursos y no puede subsistir en él. De hecho, si consideramos un espacio de unos 100 metros cuadrados por persona, más o menos una densidad de población que existe en ciudades como Nueva York, la población mundial solamente ocuparía unos 648.000 kilómetros cuadrados, perdón, creo que era, que es exactamente el tamaño del estado de Texas. ¿Bien? Estamos diciendo que la población mundial literalmente podría entrar en Texas, y sin embargo se sigue hablando de sobrepoblación. Ahora bien, la clave para comprender el problema de superpoblación, si se quiere, estriba para Ehrlich en la relación de los habitantes con los recursos y la capacidad del medio para mantener sus actividades. Esto sería la capacidad de carga de dicha zona. Bien. En este sentido puede decirse que un área está sobrepoblada cuando su población no puede mantenerse sin que los recursos no renovables disminuyan aceleradamente. Ahora bien, el precio de los principales metales para la industria no ha hecho sino disminuir su valor desde el siglo XIX. Según The Economist, los precios de las principales materias primas se redujeron casi a la mitad de 1871 a 2010. Esto implica una tasa de crecimiento anual compuesto de menos 0,5% por año durante 150 años. Nunca antes en la historia de la humanidad se habían cosechado tantos alimentos y con tanta eficiencia, si bien puede que estén mal distribuidos y en eso tal vez estemos de acuerdo. Y la Tierra hoy, por ejemplo, es literalmente más verde que hace 20 años. Bajo esta evidencia, ¿cómo podría alguien decir, aún a día de hoy, que la Tierra está sobrepoblada? No tiene ningún tipo de criterio, no se sostiene por ningún lado. Y sin embargo, vemos que, como vos mencionabas, fue este desasosiego sobre la crisis ambiental y el agotamiento de los recursos lo que va a llevar, por ejemplo, a Nixon a expresar su famoso mensaje especial al Congreso sobre los problemas del crecimiento de la población, mensaje que tuvo lugar el 18 de junio de 1969. Este tema iba a ser el más serio desafío de cara al último tercio del siglo XX, y por eso es que Nixon llama a crear la Comisión de Crecimiento de la Población en el Futuro de América, que como vos marcabas, por ejemplo, era presidida nada menos que por John Rockefeller III, ¿bien? Quien va a entregar, por ejemplo, sus conclusiones al Congreso el 27 de marzo del 72, curiosamente 2 meses antes de Estocolmo 72, que fue una de las primeras convenciones sobre la población realizada por Naciones Unidas. En los resultados de esta se señalaba que la Comisión Rockefeller había llegado a la conclusión de que en el largo plazo no iban a resultar beneficiosos un mayor crecimiento de la población en la nación, más bien la estabilización gradual de la población a través de medios voluntarios
iba a ser significativamente valioso e iba a otorgar la capacidad de la nación para resolver sus problemas. Y esto es bastante interesante, porque hace minutos decíamos que Harding en el 68 decía, para resolver los problemas sociales puede ser muy beneficioso reducir a la población. 4 años después, esta es exactamente la misma tesis que le llega a las manos no solo del Congreso norteamericano, sino también a su propio presidente. Bien, por citarte otro ejemplo, en 1971, la Conferencia Internacional Objetivos y Estrategias para Mejorar la Calidad del Ambiente durante la década de 1970, en la que van a participar, por ejemplo, industriales y funcionarios gubernamentales de los Estados Unidos, Europa y Japón, además de representantes de las Naciones Unidas, la OTAN y la OCDE, y que va a ser presidida nada menos que por George Carver, entonces también presidente de la Rockefeller Foundation. Es interesante destacar que... Sí, perdón. Sí, no, sí, quería agregar que desde la página tenemos a disposición de aquel que esté interesado en la traducción al español del informe Rockefeller del año 1972, el crecimiento, o sea, ¿cómo era? Población y futuro americano, Population and American Future, para el que lo quiera leer completo, un trabajo de 6 meses de traducción. Y los puntos más importantes también, bueno, los conocí primero por el trabajo del profesor Cuarrachino, Geopolítica y Aborto. Es impresionante también, bueno, dentro de los primeros capítulos aparece esto de que la comisión tenía tres posturas diferentes en la cuestión de población y una de estas era la ecologista, de que el aumento de población generaba un aumento en la presión de los ecosistemas y esto agotaba los recursos, por ende era deseable una reducción de la población, que se tenía que proyectar un promedio de familia de 2 hijos. Un promedio, eso puede variar entre familias que no tengan hijos y tengan más de 2 hijos, pero el promedio demográfico tiene que ser ese, por lo que también lo más importante es que se establece también dice John Davison Rockefeller acá, se tiene que establecer un valor ético por el cual solo se traen al mundo los niños deseados. Y eso es lo que hasta el día de hoy vemos en el discurso abortista, en las conferencias de población y demás, que ya no se niega la humanidad del ser humano, sino que se lo evalúa según el deseo o no de la madre. Y eso ya se veía en el informe Rockefeller del año 1972. Y ese mismo año, cruzando el mar, en Italia podemos ver el Club de Roma, que publica su famoso informe en ese mismo año de los límites del crecimiento, y de esta manera comparte las mismas conclusiones de que en algún momento la población iba a alcanzar un límite por la cantidad de recursos y demás, y que lo más recomendable era reducirlo. Y nuevamente dentro de estas organizaciones no podemos ver otras personas que forman parte de esta élite, no son otras personas que las que forman parte de esta élite, que manejan con sus fundaciones filantrópicas todos estos temas, haciendo donaciones y demás, y que después van a dar lugar a otro documento que, bueno, es el que tenemos en pantalla y seguramente vas a seguir más adelante cuando termines el desarrollo de lo que estabas llevando a cabo. Sí. No, es más que interesante lo que destacabas vos sobre las conclusiones de esta, digamos, esta convención, porque es precisamente la conclusión principal. Creo que textualmente en el documento, si no mal recuerdo, dice: hemos coincidido en que la explosión demográfica o un crecimiento demográfico continuo y prolongado pueden anular todos los esfuerzos para mejorar el ambiente, por lo que se terminó instando tanto a los Estados Unidos como a otras naciones avanzadas a que ayuden a las naciones en desarrollo a controlar su crecimiento demográfico. Y esto es más que interesante por el documento que vamos a mencionar ahora, que no es otro que el informe Kissinger. En 1969, por ejemplo, Nixon nombra a Kissinger asesor de seguridad nacional y secretario de Estado, y le dictaminó un estudio sobre el impacto del crecimiento de la población mundial en la seguridad de los Estados Unidos. El mismo fue desclasificado en 1980 con el título de Estudio de Seguridad Nacional Memorándum 200, también conocido, como dijimos antes, como el informe Kissinger.
cuyo tema principal no fue otro que las consecuencias del crecimiento mundial de la población para la seguridad de los Estados Unidos y sus intereses de ultramar, que fue presentado al presidente en diciembre del 74 y que no fue adoptado como una política oficial, sino hasta noviembre del 75, ya bajo la presidencia de Gerald Ford. ¿Y por qué es tan interesante este documento en definitiva? Porque en el mismo se explica que durante el siglo XXI los Estados Unidos carecerían de los recursos naturales necesarios para su industria. Obviamente esto no ocurrió, como generalmente tampoco nunca ocurre en los vaticinios ecologistas, pero hay que llegar a la idea de fondo de todo esto. Recursos que se encontraban en definitiva y en gran medida en países menos desarrollados, los cuales se hallaban experimentando un rápido aumento demográfico, cuantiosamente mayor de hecho al del mundo desarrollado, y por el cual mantenían ciertos ahíncos de industrialización justamente para sacar de la pobreza a sus habitantes. En este sentido, las naciones subdesarrolladas iban a necesitar cada vez más recursos naturales para desplegar sus industrias, por lo que aumentaría la explotación de sus reservas. Y como vos bien mencionabas, Augusto, en un marco histórico en el que el Club de Roma, por ejemplo, vaticinaba el agotamiento del cobre en el año 1972, ciertamente esta idea iba a profundizarse bastante y iba a ser sumamente importante de cara a la gestión geopolítica. Así es que Kissinger, por ejemplo, dice las consecuencias políticas de los factores de población actual en los países en desarrollo son dañinas para la estabilidad interna y las relaciones internacionales de países en cuyo progreso los Estados Unidos está interesado, de forma que también crea, digamos, problemas políticos y de seguridad nacional en los Estados Unidos, por lo que se debería en última instancia a comenzar a promocionar estrategias biopolíticas con respecto a la natalidad en el resto del mundo, a fin de controlar demográficamente los niveles de nacimientos y principalmente en los países poco desarrollados, que poseen reservas clave, a fin de que el aumento de los habitantes en los mismos se mantenga dentro de ciertos límites determinados y que no requieran a estos recursos, digamos, para su propia industria. ¿Bien? Para ello sería precisa la ayuda de agencias internacionales y sobre todo requeriría el esfuerzo vigoroso de los países interesados al mismo tiempo que de agencias de las Naciones Unidas, dice Kissinger, al tiempo que otros cuerpos internacionales para ejecutarlo, un plan en el que Estados Unidos, el liderazgo de los Estados Unidos es esencial en última instancia, y en el cual dice se debe alentar a los líderes de los países en crecimiento a tomar la iniciativa en el progreso de la planificación familiar y la estabilización poblacional. Hay algunos puntos que te quería sumar a tu observación. Primero, nuevamente, que Henry Kissinger sigue vivo, tiene 98 años. Impresionante estas personas eternas, independientemente de quién esté en la Casa Blanca, que siempre llevan la batuta de las relaciones internacionales. Siempre hay que escucharlos para saber por dónde va a ir el desarrollo internacional. Y al mismo tiempo, en el informe Kissinger también se señala, como habías mencionado, a los presidentes de los países en desarrollo, también se habla de colaborar con agentes locales, con ONGs locales, para poder evitar que se vea, como se vio en la conferencia de Bucarest, con ese desprecio o ese imperialismo, como imperialismo demográfico, este intento de imponer medidas para reducir la población, y de esa manera puedan ver a personas de su misma nación promoviendo este tipo de políticas. Ahí vemos lo que fue, por ejemplo, la financiación de ONGs locales, como fue acá el caso de la IPPF, que financió fundaciones como Huésped o como Casa Fusa, que si bien son argentinas, si vemos el reporte financiero, están directamente ligadas con la IPPF, para que de esa manera no puedan acusarlo como una política extranjera, y al mismo tiempo disfrazarlos de planes sanitarios, no de control de la natalidad.
Y lo más importante también que resalta Kissinger es que ningún país logró reducir la natalidad sin legalizar el aborto. Y ahí dejando claro que el aborto, más fuera de un derecho y demás, es una política de reducción de la población, más allá de que lo quieran negar o quieran separar lo que es el reclamo por el aborto legal y la política demográfica de los Estados Unidos, como ha pasado en algunos debates. Completamente. Es más, la asistencia poblacional bilateral, dice Kissinger, es el instrumento más grande e invisible para ejecutar la política de control demográfico. Esto no lo estamos inventando nosotros, lo dice justamente el propio Kissinger. Y esto es lo interesante de analizar este tipo de informes, porque mucha gente dice, bueno, pero en definitiva se desclasificó en el año 80, ya pasó más de 40 años, ya no tiene validez. No, todo lo contrario, porque como vos trazaste la analogía, Augusto, este tipo de estructuras, digamos, este tipo de políticas se siguen implementando, más allá de que los documentos obviamente van cambiando, la estrategia es más o menos siempre la misma. Eh, pero retomando el hilo, digamos, la asistencia poblacional bilateral es el instrumento más grande e invisible para ejecutar esta política, decía Kissinger. ¿Por qué? Porque el financiamiento de estos agentes es fundamental para la planeación y la resolución de los planes de control demográfico, al tiempo en que serían estos los principales entes que van a disponer del financiamiento necesario para que los estados lleven, digamos, los programas a gran escala de información, educación y persuasión dirigidos a disminuir la fertilidad. Por eso es que Estados Unidos debía trabajar directamente con los países donantes, por ejemplo, a través del Fondo de las Naciones Unidas, a la vez que también de la OCDE, por ejemplo. Uno de los puntos cruciales a desarrollar de Kissinger era incrementar el énfasis en los medios masivos de comunicación, en las nuevas tecnologías de comunicación y en otros programas de educación popular y motivación, por ejemplo, de las Naciones Unidas. Muchas de estas medidas se hicieron ostensibles e incluso se exacerbaron a lo largo de los últimos años. Y como vos bien remarcabas, resulta esencial en última instancia reconocer que el control de natalidad no se da solo mediante legislaciones como el aborto, porque en definitiva, como lo entendían tanto Paul Ehrlich, que podríamos denominarlo como padre del ecologismo antinatalista, hasta Henry Kissinger, los principales propulsores del control demográfico han estado de acuerdo en dos cosas. Primero, en mostrar el énfasis en el derecho de los individuos a elegir libremente la cantidad de hijos. Y segundo, que el control demográfico es más eficaz si no se impone. Esta estrategia, en esta estrategia, mejor dicho, el aborto solo aparece como una medida última e indeseada, pues es un acto tan invasivo y tan violento que de hecho llega a impresionar incluso hasta más de una feminista militante. Y con esto tampoco quiero ignorar que el aborto es la principal causa de muerte en el mundo, ni mucho menos, pero digo, a menudo se ignora que, en definitiva, eh, el control demográfico no se da simplemente con medidas como el aborto. Si uno se pone a analizar, por ejemplo, el número de personas que tienen más de 35 años y que no tienen hijos, siempre tienen alguna excusa como para no, ya sea una mujer que dice que tener hijos podría ser que ya no pueda progresar en el mundo laboral, o ya sea un hombre que dice que no se siente preparado para tener hijos o no se siente con su madurez como para ser padre, siempre hay alguna excusa. Y no solo son estos aspectos, hay un concepto fundamental que elige el propio Ehrlich, que es el de evolución cultural. ¿Y qué es la evolución cultural en definitiva? Es básicamente una nueva forma de ingeniería social mediante la cual se lograría un sustancial cambio en el sistema de valores de una sociedad. Y esto es fundamental, porque en el mundo moderno la información cultural, a diferencia de la información genética, por ejemplo, se puede modificar en una sola generación, a veces incluso en una semana.
Entonces, Ehrlich dice, la gente debe tomar plena conciencia de los cambios graduales que se registran en el medio ambiente. Esto que parece tan abstracto, vamos a ponerle un ejemplo claro. Fíjense este caso curioso. En el mes de julio, titulares de todo el mundo repitieron el mismo encabezado. El príncipe Harry y su esposa reciben premio ambiental por decir que solo van a tener 2 hijos. En efecto, esta pareja fue premiada literalmente por la organización Population Matters, es decir, la población importa, o algo así sería la traducción, misma que es elegida nada menos que por Paul Ehrlich. Pequeño dato. Fueron premiados por esta decisión de no tener más de 2 hijos, respecto a la cual un portavoz de dicha fundación dijo que al elegir y declarar públicamente su intención de limitar a su familia a 2, el duque y la duquesa están ayudando a garantizar un futuro mejor para sus hijos y proporcionando un modelo a seguir para otras familias. Yo la verdad que no puedo entenderlo. Y justo 2 hijos, que era el número que había propuesto John Davidson Rockefeller en su informe del año 1972. Y es increíble esta mentalidad anticonceptiva, le llama el abogado Roberto Castellano. Esto que a pesar de que no se imponga el aborto, el hecho de que las personas ya no tengan hijos es la mejor política de control demográfico, porque no se le está imponiendo a nadie, ni siquiera ellos son conscientes de lo que están decidiendo, entre comillas, y claramente el sistema, si uno crea un sistema económico en el cual, o un sistema social en el cual no se pueda estudiar y trabajar teniendo hijos por la falta ya sea de guarderías o planificación en la sociedad para poder compatibilizar la maternidad y paternidad con un proyecto de vida que incluya estudiar y trabajar, es una forma de empujar a las personas a acceder a estos métodos de control de la natalidad. Como bien lo señalaba la psicóloga francesa Duclos-Sel, que expuso en el Senado de la Nación Argentina en el año 2018, contando que justamente en Francia muchas mujeres abortaban por la presión de terceros, incluyendo sus empleadores, que les hacían elegir entre estar embarazadas o trabajar. Otra vez un argumento bastante sólido para confrontar a estas abortistas que dicen que el aborto empodera a la mujer, la libera, pero en realidad termina escondiendo una realidad que no quieren ver y que está ahí presionándolas. No, al contrario, la mujer no se libera ni se empodera. En todo caso, es una ciega esclava del sistema que desde la década del 60 le dice, por favor, no tengas hijos. O sea, eso es la definición, creo yo, exacta de lo que hoy en día se llama empoderamiento femenino, es reducirte al mero lugar de ser un objeto de consumo y de producción, simplemente, ¿bien? Por otro lado, digamos, este concepto de evolución cultural que planteaba Ehrlich, mediante el cual él buscaba implementar un sustancial cambio de valores en la sociedad, tal vez esta definición pueda parecer bastante abstracta, pero vamos a poner otro ejemplo claro, así la gente lo logra comprender de forma correcta. Son innumerables las parejas que hoy en día deciden no tener hijos y sin embargo se sacan fotos con sus mascotas e incluso uno los llega a escuchar decir, no, bueno, él no es un perro, en realidad es parte de mi familia. O incluso llegan a decir, este es mi hijo, refiriéndose a un perro o a un gato. Y está perfecto, digo yo, no tengo ningún tipo de problema, cada uno en su intimidad puede actuar de la forma que quiere. Pero esto es justamente lo que se venía gestando desde la década del 80 e incluso antes, y son las consecuencias que hoy en día se vuelven ostensibles, pero llevan décadas de planificación. Absolutamente. Y después de esto, por supuesto, conectándolo con otros temas para darse cuenta que esto viene en un combo, esto no está aislado. Justamente la reducción de la población a través del aborto, el control de la natalidad, lleva indefectiblemente al invierno demográfico, esto es, que haya más ancianos que niños, y entran en crisis sistemas como los sistemas de jubilaciones, de pensiones, que dependen para mantener ese fondo por el cual se les mantiene a las personas jubiladas, a los ancianos,
a través de los aportes que hacen personas jóvenes, activas, trabajando. Entonces acá se encuentran con dos problemas: o reducen la cantidad de ancianos o traen nuevas personas a trabajar, que generalmente lo hacen a través de la inmigración. Y acá es donde aparece la eutanasia, por ejemplo, para poder reducir, así como redujeron la cantidad de niños para disminuir la densidad poblacional, reducen la cantidad de ancianos que, en términos utilitaristas y económicos, que son en los que se manejan estas personas, no aportan nada a la sociedad y por ende es una ayuda al sistema quitárselos de encima a través de estos métodos que se disfrazan de libertad y que de empoderamiento y revolución de la nada del siglo XXI. Pero completamente. De hecho, vos lo mencionaste genial. Es ahí donde aparece la eutanasia, dijiste. Y no es coincidencia que el país donde se esté tratando la eutanasia hoy en día sea España. En España hace décadas que las tasas de natalidad vienen reduciéndose estrepitosamente. Y la pandemia siquiera pudo lidiar con ello, digamos. La gente encerrada en sus casas, uno esperaría que las tasas de natalidad hubiesen ascendido. Y sin embargo, no pasó nada de eso. Eh, por otro lado, creo, si no me equivoco, ya fue Christine Lagarde, bajo su mandato, digamos, la que dijo que había que resolver el problema de los ancianos porque ya estaban viviendo mucho. Y es Así es. justamente como vos dijiste, digamos, cada vez hay menos gente joven que puede aportar para el sistema de jubilación, en definitiva. Sí, en el 2002 había buscado a través de esa información, había dicho que había que hacer algo con los ancianos porque vivían mucho y no sorprende en nada el Fondo Monetario Internacional. Ya habíamos mencionado a Robert McNamara en el año 69 que decía que ninguna ayuda económica iba a ir a los países que no implementaran control de la natalidad, por ejemplo. Vemos también la relación del Banco Interamericano de Desarrollo para incorporar otra rama a esto, lo que es la agenda de género, que le entregó el Banco Interamericano de Desarrollo, el BID, 200 millones de dólares a Mauricio Macri para que implemente solamente políticas de género. Vemos cómo ese ataque a la unidad de la sociedad, que es la familia, viene por todas estas temáticas. Es lo que hablábamos en la entrevista pasada con Juan Carlos Monedero, por ahí esos eh, bien intencionados pero ingenuos pro vida que apoyan la agenda feminista o la agenda ecologista y se oponen al aborto, en realidad no terminan de ver esta cuestión de fondo que es que son solamente tentáculos del mismo pulpo que viene a atacar a la familia. Completamente. Fíjate que este tipo de consecuencias, digamos, ya vienen siendo pensadas por el Partido Comunista Chino, que recientemente tuvo que modificar el número de hijos por pareja, porque justamente estaban entrando en un invierno demográfico. Y sin embargo, Occidente parece no percatarse de ello. En España, por ejemplo, citamos un país que siempre se pueden trazar analogías con América, eh, América de habla hispana, digamos. Eh, en vez de aumentar sus tasas de natalidad o incluso de fomentar la natalidad, como están haciendo Hungría y Polonia, lo que hacen es reemplazar a la población autóctona por extranjeros. Generalmente son personas que provienen del Medio Oriente y no es casualidad, digamos, que por la cultura vernácula en la cual ellos vivían en sus países de origen, al, al haber un contraste con la cultura occidental, terminen siendo personas que no logran adaptarse a este, digamos, a este modelo de vida. Y no es casualidad que sean justamente los jóvenes, digamos, musulmanes los que generalmente terminan realizando actos de delincuencia en la vía pública o asesinatos o violaciones en masa. eh, y sin embargo, por alguna razón, este objeto de estudio de la sociología no está siendo investigado seriamente por nadie. Absolutamente. Todo planeado para seguir fragmentando a la sociedad, generando dicotomías falsas dicotomías, falsa dialéctica de clases, de género, eh, de religión, entre otras cosas, para poder fragmentar
la unidad social y así hacer más dominables a las personas. Para ir redondeando, Ignacio, si es que ya no tenés algo más que decir en tu exposición, podríamos pasar a lo que es recomendar material al respecto. Por ejemplo, eh, todos estos libros que vos estabas mencionando para mí eran nuevos, solamente había escuchado de Paul Ehrlich por parte del padre Sanauja en su libro El desarrollo sustentable, la nueva ética internacional, pero los demás eran desconocidos para mí. ¿Qué otros materiales recomendarías a la audiencia para poder ahondar en este tema del ecologismo y su relación con el control de la natalidad? Y bueno, ¿dónde pueden seguir tu trabajo para poder estar al tanto de tus actividades? Bueno, generalmente para tratar el problema del control demográfico, yo siempre suelo recomendar dos o tres obras que siempre tengo a mano. Una es Historia del debate ambiental de la política mundial, escrita por el politólogo chileno Fernando Estensoro Saavedra. Me parece una obra magnífica que logra resumir en casi 300 páginas décadas de historia y de documentos filtrados de la política internacional. Por otro lado, tal vez yendo hacia una perspectiva más teórica, una obra que siempre recomiendo es Ecología y Revolución, escrita por Herbert Marcuse, André Gors, Edgar Morin y algunos de los ecologistas más importantes de toda la historia. También Ecológica, obra de André Gors en solitario, que logra plasmar también toda la cuestión del control demográfico. Eh, Dos libros que han salido recientemente son Extinción, de Flavio Brofoni, acá en Argentina, y El colapso ecológico ya llegó, de María Estela Vampa y Enrique Viales. Son libros de gran contenido teórico que ayudan, que ayudan a entender en profundidad este tipo de cuestiones. Y respecto a mis escritos, me pueden encontrar tanto en Fundación Libre como en el sitio web de Verdime o en Filosofía Conservadora. Y en YouTube, como Ignacio Bosler, también pueden encontrar algunos de mis charlas y algunos de mis trabajos. Excelente. Con eso entonces damos por finalizada nuestra entrevista. Agradecerte, Ignacio, por compartir todo este conocimiento con nosotros, tu tiempo, y por supuesto dejar las puertas abiertas, como habíamos dicho al principio, de nuestro canal, nuestro espacio, nuestra página, para que puedas compartir el futuro libro ese que están por publicar con Horacio Justo, totalmente a disposición de ustedes y esperando que esta sea la primera y no la última colaboración con nuestra página y así poder informar a la población acerca de estos temas tan importantes y que por ser tan importantes no aparecen ni en los medios hegemónicos y mucho menos en el sistema educativo, universidades, etcétera. Bueno, muchísimas gracias nuevamente a todos como a la gente que nos destinó un poco de su tiempo para escucharnos en vez de hacer algo seguramente mucho más divertido. Y bueno, muchísimas gracias por el espacio. De verdad, quedo a la espera de la próxima charla. Que así sea. Hasta la próxima.